Para empezar, la energía eléctrica puede llegar a tu casa mediante dos formas: por una vía aérea o por una vía subterránea. Cualquiera sea tu caso, primero siempre va a llegar a la caja del medidor o del contador eléctrico. Una caja como esta, donde vamos a encontrar el medidor eléctrico y un interruptor termomagnético, como este. ¿Y cuál es el recorrido? La energía llega desde la calle hasta el medidor y de ahí salen dos cables: el cable fase, que es el que lleva la tensión, y el cable neutro, que no tiene tensión. Llegan a este interruptor termomagnético, que por norma debe ser bipolar. Un interruptor termomagnético bipolar es esto de aquí. Es un interruptor que corta el paso de la energía tanto del cable fase como del cable neutro, y te lo dice aquí, que cuando la corriente sobrepase los 25 amperes se va a cortar tanto el cable fase como el cable neutro. Por otro lado, tenemos esto de aquí, que es un interruptor termomagnético monopolar, y de igual modo en esta zona de aquí te dice que solo está cortando el cable fase, que es el que tiene la tensión. Y de este interruptor termomagnético continúa hacia el cuadro de distribución. Un cuadro de distribución como este de aquí, donde vamos a encontrar un interruptor general, un disyuntor diferencial y varios interruptores para los diferentes circuitos. Por ejemplo, un interruptor para el circuito de iluminación, otro interruptor para el circuito de tomacorrientes de uso general, un interruptor exclusivo para la lavadora. Si tuviéramos una cocina o termoeléctrica, estos también necesitarían un interruptor independiente para cada uno, por el alto consumo que tienen. Y la secuencia sería la siguiente: aquí tenemos el cable fase, que es el que lleva la tensión, que también puede ser de color negro, marrón o rojo. Y este vendría a ser el cable neutro, el que no lleva tensión, que normalmente es de color azul. Ahora, estos cables ingresan al interruptor general por arriba, salen por abajo y luego vuelven a ingresar por arriba al disyuntor diferencial. Salen por abajo y ingresan por arriba, si te das cuenta, en paralelo a los diferentes interruptores para los diferentes circuitos. Y este cable de aquí es el cable a tierra, que puede ser en color verde, amarillo o una combinación entre ambos. ¿Y para qué sirve tanto interruptor termomagnético? Un interruptor termomagnético protege a los cables, no a los humanos. Cuando la corriente que pasa por los cables excede la capacidad del interruptor, este se dispara, cortando el paso de la corriente. Por ejemplo, en este interruptor, cuando la corriente sobrepasa los 10 amperes, este va a saltar y va a cortar el paso de la corriente. De esta manera protege los cables. Ahora, un interruptor termomagnético tiene dos partes: una parte térmica, que te protege de las sobrecargas, y una parte magnética, que te protege de los cortocircuitos. ¿Cómo te protege de los cortocircuitos? Aquí tenemos un circuito y tenemos un generador eléctrico que generan 220 voltios, los cuales van a llegar hasta la bombilla, que actúa como una resistencia, y continúa el circuito mediante el cable neutro. Esto de acá es un circuito normal, pero fíjate en estos cables que están pelados. Cuando estos cables contactan, la corriente elige el camino más corto, por eso se llama cortocircuito. Pero ¿por qué salen chispas en un cortocircuito? Volvamos al circuito normal. En un circuito tenemos un generador que genera un voltaje, en este caso 220 voltios. Tenemos los cables o conductores, tenemos la bombilla, que vendría a ser nuestro aparato eléctrico, y todo aparato eléctrico tiene una potencia, 400 watts en este caso, y una resistencia, en este caso 121 ohm. Ahora, justamente nuestro amigo Ohm creó una ley
que nos permite explicar cómo funciona la electricidad. Y dice así: la cantidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Reemplazando los datos, tenemos la intensidad de corriente, que es igual al voltaje, que sería 220 voltios, entre la resistencia, que sería 121 ohms. 220 entre 121 te da un igual de 1.81 amperes. Entonces, por este circuito circula una corriente de 1.81 amperes. Entonces, con esta cantidad de corriente, nuestro interruptor termomagnético no se va a disparar. ¿Por qué? Porque su límite es mayor, es de 10 amperes. Cuando sobrepase los 10 amperes, recién se va a disparar. Ahora, ¿qué pasa en un cortocircuito? Tenemos que la cantidad de corriente es igual al voltaje, que sigue siendo 220 voltios, entre la resistencia. Pero en un cortocircuito, la corriente ya no llega hasta la bombilla. Justamente, es un cortocircuito. El circuito se acorta, llega hasta aquí y regresa. Entonces la resistencia será 0. Por tanto, 220 entre 0 es igual a infinito. Compruébalo en tu calculadora. La cantidad de corriente en este punto se va a disparar al infinito y va a sobrepasar el límite del interruptor termomagnético, que es tan solamente de 10 amperes. Por lo tanto, se va a disparar y va a cortar el paso de la corriente. Pero aún no te he dicho por qué salen chispas. Pues ahí hay otro amigo, Hall, que nos dice que si elevamos la cantidad de corriente, se eleva la cantidad de calor. Por lo tanto, si en este punto la corriente se ha disparado al infinito, también la cantidad de calor va a aumentar de una manera monstruosa. Y va a producir estas cositas desagradables que seguramente ya las hemos visto en algún noticiero. O tal vez en nuestra casa. Ahora, esta es la parte magnética. ¿Cómo funciona la parte térmica? Aquí tenemos un circuito y otro amigo que se llama Watts creó una ley que nos dice que la corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Reemplazando sería potencia de la bombilla 400 watts entre voltaje 220, la corriente sería 1.81 amperes. El interruptor, por lo tanto, no se va a disparar porque nuevamente solo son 1.81 amperes y el límite es 10 amperes. Pero esto es solo con una bombilla encendida. ¿Qué pasa si encendemos 6 bombillas? Vamos a ver. La potencia de un foco era 400. De 6 focos será 2400. El voltaje no varía, sigue siendo 220 voltios. Entonces 2400 entre 220 te dan 10.9 amperes, que es mayor al límite de nuestro interruptor. Entonces nuestro interruptor va a saltar. Por lo que te he estado diciendo hasta ahora, pues sí, efectivamente la corriente que circula por los cables, 10.9 amperes, es mayor que 10, debería saltar. Pero los interruptores termomagnéticos tienen un rango de tolerancia. Esto quiere decir que para nuestro interruptor de 10 amperes, si tuviéramos 11 amperes circulando por los cables, se demoraría 2 horas recién en dispararse el interruptor. Si la corriente fuera un poquito mayor, por ejemplo 13 o 14 amperes, el tiempo de disparo disminuiría a una media hora. Si la corriente fuera de 15 o 16, probablemente se dispararía en unos cuantos segundos. Es por eso que en Navidad tal vez a alguien le haya pasado que conectan todas las luces, están todas happy ahí toneando y de repente ¡pluc!, se va la luz. ¿Por qué? Porque seguramente que la cantidad de corriente que estaba pasando en ese momento por los cables era superior al límite del interruptor termomagnético, pero se ha demorado un tiempito para saltar por la tolerancia que te dije que tenían estos interruptores. Así que te lo vuelvo a repetir. El interruptor termomagnético no protege a las personas, solo protege al cableado, a los cables.